que hace rato que no la vemos. Jenny, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contenta de volver. Hace un montón que no los veo, ¿verdad? Hace rato que no nos vemos, así que bienvenida. Bueno, hoy vamos a hablar, ¿qué orientación a los padres de Manu, por ejemplo, le podemos... Lo tenemos medio perdido acá, al muchacho joven, le vamos a decir al joven Manu. Hoy vamos a hablar de eso, orientación a padres, pero para ya meternos en el tema, porque después el tiempo siempre nos juega en contra, después si nos queda tiempo hablamos de otras cosas, pero vos me marcabas la diferencia, ¿no? Siendo un centro de atención integral, de salud mental, uno va a buscar un apoyo y muchas veces también lo que se encuentra es que le dicen un poco, ¿cómo haces para no caer en decirte lo que tenés que hacer con tus hijos, ¿no? Que hay una diferencia como muy sutil, vas a buscar un consejo o una palabra de un especialista y a la vez también tenés una resistencia a recibirla. ¿Cómo lidias con eso? Sí, está bueno que marques esta diferencia, ¿no? Porque vos, es cierto que uno va como madre, padre, a buscar un consejo, a buscar una guía, una orientación, alguien que nos diga qué hacer con nuestros hijos. Y sería bueno no encontrarlo eso. Porque cuando uno no sabe qué le pasa al hijo, la hija, vas a buscar a alguien que te diga qué hacer, como si hubiera una palabra mágica o una fórmula que te diga, bueno, con esto lo resolvés, hacelo y traelo en 2 semanas. Y lo cierto es que esto no es posible. Por eso la crianza no se puede orientar. No puede venir a orientarla a otro, la crianza, porque no hay un saber sobre la crianza. Cuando vienen a mi consultorio las familias a consultar por su hijo o su hija, yo primero tengo muchas entrevistas con mamá y papá, juntos, por separado, como sea, de acuerdo a lo que voy escuchando. Pero sí tiene que ser con ellos, ¿sí? La pregunta que les hago en general para arrancar es, ¿cómo lo ves? ¿Cómo la ves a fulanita? ¿Cómo lo ves a fulanito? Y eso es una pregunta que ya es disparadora, porque lo que me importa ahí es cómo es mirado ese niño por esas personas que son los que vienen a consultar, que son los adultos de referencia. Entonces uno tiene que tratar de entender la dinámica familiar, tratar de escuchar qué esperan esos papás, esa mamá, ese papá de ese niño. Claro, cómo se refieren, ¿no? ¿Qué vocabulario usan para describirlo a esa persona, ¿no? También me imagino que debe contar. No es lo mismo decirlo de una manera que decirlo de otra, porque como lo decimos es como lo pensamos, y como lo pensamos es como después intervenimos con nuestro hijo. Entonces, cuando me dicen, ¿pero qué hago, licenciada? ¿Seguimos haciendo colecho o no? Y la verdad que le digo, no tengo idea, porque yo no me dedico a eso, y eso lo tiene que ver cada familia. Hay que ser respetuoso con la elección de crianza de cada familia. Y yo trato de respetar mucho eso, porque si yo pudiera guiarlos, sería porque encontré la fórmula para ser madre. Y ya sabemos que maternar es algo muy complejo, que la maternidad se construye y la paternidad se construye mientras lo vamos haciendo. No se puede armar de antemano. Lo vamos construyendo a medida que vamos maternando. No puede ser antes. Entonces, cuando las personas vienen a buscar una guía en crianza, ¿sí? Un consejo, yo buscaba, bueno, ¿qué es guiar? Me preguntaba la vez pasada. Bueno, ¿qué es guiar? Bueno, guía el que va adelante, ¿sí? Y va mostrando el camino. Cuando uno va a hacer un trekking de montaña, hay un guía que ya conoce la montaña de memoria. Entonces uno va siguiendo a esa persona y trata de no irse del camino que dice esa persona porque es el guía. Pero en la crianza no hay posibilidad de que alguien nos anticipe porque ya lo vivió. Porque cada crianza es única, incluso en 3 hijos distintos de la misma pareja parental. Son diferentes crianzas que se van construyendo a medida que vamos maternando. Entonces lo que vos decís es que ellos te tienen que guiar a vos en algún punto en esta crianza para que vos los acompañes a que hagan lo mejor posible. ¿Eso sería un poco para dar una deducción de lo que estás contando? Excelente, claro. Uno, ¿qué hace? Escucha, recibe la preocupación,
Y con esa preocupación tratamos de entender qué es lo que le está pasando a ese niño. Mira, te voy a contar, me contaba la vez pasada una familia que había visto a su hijo en un cumpleañito que no se sacaba la campera. Entonces la mamá le dijo, sácate la campera. Yo le digo, ¿esto pasa seguido? Sí, pasa seguido. Siempre hay que avisarle que se saque la campera, que se ponga a jugar con los amigos. Y después está re bien. Y les preocupaba esto. Entonces yo lo que escucho ahí es la preocupación de mis padres. Y al ojo, porque si a ellos les preocupa, eso es lo importante. ¿Sí? Ahí hay que prestarle atención. Después vemos si hay un síntoma propiamente dicho para llevar a ese niño a un tratamiento psicológico. Y ahí son dos cosas distintas, ¿sí? Pero primero al ojo la preocupación de la pareja parental. En este caso, digo, bueno, ¿se les ocurrió preguntarle si tenía frío o calor? No, nunca se nos ocurrió preguntarle eso. Entonces, ya ahí tenemos un primer dato. ¿Cómo lo miran? ¿Cómo hablan de él? ¿Qué dicen de él? ¿Cómo lo piensan? ¿Lo piensan como un niño capaz de deducir si tiene frío o calor? Bueno, ¿por qué no se lo preguntan? Entonces, no es una orientación en cómo criarlo, sino en escucharse, que ellos quisieran que ese niño pueda decidir si tiene frío o calor, pero para eso hay que habilitarlo. Entonces yo les devuelvo de alguna manera a esta familia que no lo están habilitando a decidir si tiene frío o calor, porque enseguida, sacate la campera, la campera que vamos a la calle, y no, esto es un ejemplo sutil, pero que lo podemos ver en la vida cotidiana con nuestros hijos. Jenny, te hago una consulta. A raíz de esto que estás diciendo, se me viene una pregunta que tiene que ver en cómo incide la edad de los padres en los hijos. ¿Qué diferencia en la diferencia de edad, qué diferencias pueden generar esa diferencia en los niños, en los hijos? Padres más jóvenes, padres más viejos, intermedios. Y yo creo que tiene que ver no tanto con la edad de cada familia, sino con la vivencia y con qué lugar viene a ocupar ese hijo en la vida de esa persona, sea a los 20 años o a los 40 años. Podríamos decir muy intuitivamente que una persona que cuantos más años tengas, más vivió y va a poder tener, qué sé yo, conocer más el mundo como para poder acompañar a su hijo, pero también podríamos decir que una persona con más años por ahí es más temerosa porque conoce más el mundo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que lo importante es cómo está armada su estructura y qué está proyectando sobre su hijo. Entonces, la edad en realidad va a influir como va a influir la subjetividad de cada mamá y cada papá, porque ese hijo viene a ocupar un lugar en su vida y en su psiquismo, ¿sí? Cuando uno es mamá o es papá, también se presenta como hijo, porque cuando viene una orientación familiar, viene la mamá, viene el papá, y también vienen esos padres que fueron hijos y siguen siendo hijos. Entonces se pone en juego el lugar de hijo. Claro, y ahí te iba a preguntar también, ¿qué pasa con estos padres, madres o personas cuidadoras de ese niño que trabajan todo el día y que tienen una manera de llevar al niño y de repente el niño pasa todo el día con abuelos o con una persona que los cuida? ¿De dónde, o sea, cómo se hace para...? ¿Tenés que también, esa persona tiene que ir a consulta o te tienen que contar cómo es el trato de esa persona adulta que cuida al niño durante 8 horas del día? ¿Cómo se hace con eso? Bien, primero una diferencia importante y que esto genera mucha culpa en la familia, ¿sí? El que cuida no es necesariamente mamá y papá, el que cuida, el que está todo el día con ese niño, no reemplaza a mamá y papá. De hecho, son las personas de cuidado que facilitan mamá y papá. Entonces, podríamos decir que el que está cuidando, los que están cuidando son mamá y papá, porque son los que facilitan a los abuelos, a la niñera, al niñero. Digo, ahí es donde vemos que los adultos de referencia, esos otros significativos, están detrás de todo ese armado. Ahora, en una consulta, cuando me preguntan ¿quiénes vamos? Los que puedan, los que quieran, y a veces viene mamá, papá, bueno,
¿Qué es lo que a mí me sirve de esto? Que yo ya entiendo un poco la dinámica familiar cuando ya llegan a la primera consulta. Claro. ¿Sí? Cuando viene mamá sola, papá solo. No sabía que tenía que venir el papá. Bueno, ya es un dato, ¿no? Que no se le haya ocurrido. Y es un dato que lo consigno, pero no saco ninguna conclusión. Porque quizá, si yo anticipo o le doy una idea prejuiciosa desde lo que yo pienso, y quizá termina siendo nocivo para la familia y para el niño. Entonces solamente consigno quiénes llegan, cómo llegan. Esa es la presentación clínica, que me sirve un montón. Ahora, los que están todo el día con el niño, y me van a poder decir también sus preocupaciones. Ahora, vos fíjate que si viene la abuela, porque lo cuida todo el día, ya nos damos cuenta del lugar que le da mamá y papá a esta abuela, que es distinto al que le da a la otra abuela. ¿Sí? Esto nos muestra un poco cómo es la presentación de esta familia, cómo funciona esta familia, más allá de quién cuida al niño. Claro, está buenísimo. Y alguien que está del otro lado escuchando y dice, bueno, no sé, tengo un montón de dudas con Juanita, con Juanito, con esta personita que cuido. ¿Qué me llevaría a hacer una consulta? ¿Qué digo? Bueno, esto sí, no, la verdad que esto me parece una boludez. Ay, no, bueno, o sea, ¿qué les decimos? Bueno, tenés que ir a consultar por lo que sea, por algo que ya se te... ¿Solo esa duda ya es meritoria para ir a consultar? Yo creo que hay un caminito que hay que poder hacer. Si el niño está escolarizado, primero ir a preguntar al colegio. Si eso que me preocupa sucede en la escuela. ¿Y cómo sucede? La escuela suele dar bastante tranquilidad y suele tener bastante claridad de cómo es ese niño en ese contexto. Pensemos que la escuela es el primer lugar el segundo lugar de socialización después de la familia. Entonces es un lugar muy importante. Ahí podemos ir a hacer la primera consulta. Si algo nos preocupa. Si algo nos preocupa, no tenemos que negarlo. Está ahí y va a seguir insistiendo. Y probablemente cuanto más lo pensemos, más vamos a ver esa conducta en el niño, esa conducta que nos está preocupando, ¿sí? Es como cuando nos compramos un auto y vemos ese auto por todos lados. No vamos a poder evitarlo por más que queramos, ¿sí? Hay algo en el psiquismo que hace que podamos ver esa conducta cada vez más exacerbada si nos preocupa y no le damos importancia y la negamos. Entonces, si algo nos preocupa, consultar. No consultar en las redes, en Google, porque ahí se habla de generalidades. Claro. La orientación familiar tiene la particularidad de que va a pensar el entramado singular de cada familia. Y ese niño en ese entramado singular, que hay uno, es único. Entonces, todo lo que podamos buscar en internet va a ser de una generalidad que no va a coincidir con nuestro hijo, porque no va a coincidir con los padres, no va a coincidir en su totalidad. Entonces eso nos puede preocupar más, puede hacer que esa conducta se ponga incluso mucho más firme, ¿no? Que esté más visible, que la vea todo el mundo y nos preocupe aún más. Claro, lo que hay que googlear es Decir Salud, hay que buscar @Decir Salud, llamar, hay un centro integral de discapacidad y salud mental y tenés un teléfono que es 4382-0207 y ahí te atienden y te dicen cuándo tenés un turno, con qué especialista, por ahí te recibe alguien que después te deriva a otra especialidad porque hay de todo, entonces está bueno también ver eso, que es un lugar en donde también encontrás otras respuestas, porque por ahí vas por una cosa y te terminás dando cuenta que había también detrás un síntoma físico, que no escucha bien el niño, que no ve bien, ¿no? Y abordar siempre de manera interdisciplinaria y pensar que un tratamiento de un niño es un tratamiento de salud, ¿sí? Entonces está muy bien consultar y hacer la consulta, pero sí saber que terapia no es un hobby, no reemplaza a un deporte, ¿sí? Entonces es un tratamiento de salud y lo vamos a va a comenzar un tratamiento de salud cuando realmente lo necesite, si es que en algún momento lo necesita. Entonces hay que poder diferenciar la preocupación de las familias de un síntoma, ¿sí? De algo que va a tener que ver con un trastorno o con una sintomatología particular. Entonces nosotros, los profesionales, vamos a estar muy atentos a poder hacer esta diferencia.
Por eso es importante ubicar lo que es orientación familiar, de lo que es una terapia propiamente para el niño y de lo que es orientación en crianza, que eso nos vamos a encontrar en las redes, nos vamos a encontrar en internet y que nadie puede orientarnos en cómo ser mamá y papá, porque eso se construye en conjunto con el hijo. Jenny, te hago una consulta, tiene que ver un poco con esto que venís hablando, no sé si estrictamente, pero algo tiene que ver. Viste que se suele asociar al hijo varón con la madre y a la hija mujer con el padre. ¿Eso es real? ¿Esa asociación, ese parentesco, es real o es ficticio? Mira, también es medio cultural, cuando se habla del complejo de Edipo, se suele ligar a la madre con el niño y a la niña con el padre. Es cierto que hay una relación particular, pero esto es meramente cultural, ¿sí? Y hay que poder ubicar qué lugar tiene esto en cada padre y en cada madre, ¿sí? Porque culturalmente se puede, me ha pasado con familias que escuchaba a la mamá decir, bueno, porque viste que los varones con las mamás tienen una relación particular, entonces él quiere estar todo el tiempo conmigo, ¿no? Bueno, esto es algo que lo que nos podemos preguntar es, ¿realmente quiere estar todo el día con la madre o es algo que culturalmente se instaló en esta familia? ¿Sí? Entonces quizá el motivo de consulta era que el nene no quería estar nunca con el papá, ¿sí? Pero era algo que desde lo cultural en la familia se alimentaba y se fomentaba. Entonces fuimos desarmando esto. Por eso no es una regla y no tiene que ser así. Esto es cultural. Y se puede desarmar. Claro, es como vos decías antes, es otra generalidad que por ahí cuando atendés el caso individual te das cuenta de que no era tal como decía. Es interminable, me imagino todas las veces que debes haber recibido un grupo familiar en el que creían que iban a hacer terapia o que el niño necesitaba terapia o la niña y le decías no, quédense los adultos, que el niño puede irse y ustedes se tienen que quedar haciendo terapia, viste que es como un shock, es como debe ser... Me imagino que debe ser difícil ese momento, pero en la mayoría de los casos calculo que debe ser un poco así. Sí, en general, hoy en día no es tanto shock como fue en otra época. En otra época sí me pasaba eso, hoy en día no tanto, porque las familias se las está culpabilizando mucho, ¿sí? Si hacen colecho está mal, pero si no hacen colecho está mal, ¿no? Digo, depende de los marcos teóricos, se culpabiliza mucho a las familias. Entonces, lo que sí estoy escuchando, tanto en el centro como en mi consultorio particular, es familias que sienten que hacen todo mal. Entonces, empoderar a esas familias, devolverles un poco esto que decía antes, ¿no? Que realmente el saber lo tienen ellos. Si a vos te preocupa algo de tu hijo, y escuchá eso, y busca un profesional que te escuche y que te acompañe, y no alguien que te diga, no, esto no es para preocuparse. No, bueno, a ver, pensemos por qué estás preocupado por esto. Pensémoslo, desarmémoslo, y quizá lo que te preocupa es lo que estás proyectando sobre tu hijo, y vamos descubriendo en conjunto, porque es un equipo, ¿sí? Vamos descubriendo en conjunto qué es lo que está pasando con esto. ¿Sí? Pero es muy importante dejar de hacer sentir culpable a la mamá y al papá, ¿sí? Porque esto es algo que afecta en la crianza. Tienen miedo de intervenir con sus hijos, de criarlos. Claro. Entonces está buenísimo tener en cuenta la crianza respetuosa, validar las emociones de los hijos. Esto es muy importante y es nuevo, muy novedoso, ¿sí? Es de la última década o de los últimos 20 años. Es muy importante validar las emociones de los hijos, poder habilitar a los hijos a que registren sus propias emociones, registren lo que les pasa, lo que quieren. Pero también los padres son los que orientan a estos hijos, son los que dicen para dónde hay que ir, ¿sí? Los niños necesitan adultos que puedan apropiarse de esa autoridad que no tiene que ser autoritario. Claro. Nuestros hijos confían en nosotros como mamá y papá, que nosotros somos los que sabemos, y se les está quitando mucho saber a la mamá y al papá, y hay que devolvérselos. Volver a la base. Claro.
Está buenísimo, está buenísimo. Bueno, Jennifer Baldassarre, entonces gracias Jenny por estar este viernes feriado, metido entre otros feriados y prestarnos este ratito como siempre. Le mandamos un saludo grande a todos los chicos de Decir Salud. Volvemos a repetir, 4382-0207, es Decir con S, @Decir Salud, Centro Integral de Discapacidad y Salud Mental, Avenida Belgrano 1876. Ahí hay especialistas y gente amorosa para recibir todas las consultas y para sacar todas las dudas, así que les mandamos un abrazo y como siempre, muy útil todo lo que decís, pero me abrieron 200 puertas, me quedé con ganas de preguntarte o temas para otras veces, ¿no? El puerperio, la mujer cuando nombraste un poco los niños pequeños, así que tenemos mucho más para seguir, nos vemos en un par de viernes, ¿te parece? Una primera puertita al tema, pero me parece que sí, da para hablar muchísimo y me gustaría que las familias que están escuchando, saber que lo vamos a hacer mal, ¿no? Digo, porque maternar y paternar es fallido por estructura. No lo vamos a hacer perfecto, pero esa también es la manera, porque se va haciendo camino al andar. Y no es fácil y se construye en conjunto con el propio hijo. Escucharnos, escuchar lo que quiere nuestro hijo y escuchar qué nos pasa. Si hay una preocupación, no la acallemos. Buenísimo. Bueno, nos quedamos con eso. No acallar las preocupaciones, ir a consulta. Te mandamos un abrazo grande. Besos gigantes a los dos. Gracias. Gracias. Bueno, un montón de cosas para pensar. Montón como de siempre. info. Como